¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo centrado en el actor Henry Cavill, para muchos más conocido como Superman, y ahora centrado en la serie de Netflix The Witcher. Atentos, porque tenemos a un actor del que realmente podemos aprender cosas para aplicar y mejorar nuestra rutina. ¡Comenzamos! Hi everyone, I'm Henry Cavill and I play Geralt of Rivia in The Witcher. I'm here today to talk about some of my training and how it has differed over the years, especially from movies like Immortals and Superman up until now in The Witcher. El primer cambio físico notorio de Henry se consigue para la película Immortals. Es aquí donde vemos ya un tono muy definido, una base muscular muy importante y realmente uno de los puntos que serán clave para hoy conseguir el cuerpo a la hora de interpretar The Witcher. Desde aquí también se consiguió un cambio muy importante para interpretar a Superman. Principalmente vemos un mayor tamaño en cuanto a pectoral, en cuanto a hombros, en cuanto a brazo, aunque también es cierto que en esta película se priorizó el tamaño y ya no vemos un porcentaje graso tan bajo, ya no vemos un tono más definido. De nuevo ahora, en esta última interpretación para The Witcher, vemos un gran punto y un gran equilibrio entre masa muscular, fuerza y definición. Y atentos, porque sobre todo parece que esto no ha sido casualidad. Tenemos la rutina de Henry al completo, tenemos un ejemplo completo y vamos a aprender mucho con ello. Empezamos primero destacando un punto que no es muy conocido: las repeticiones lentas. Hemos visto a Henry haciendo peso muerto rumano con una excéntrica de hasta 3 o 4 segundos. Esto significa que se utiliza una bajada muy lenta en los ejercicios, lo que se llama fase negativa, para así aumentar el tiempo bajo tensión y, en palabras de su propio entrenador, conseguir un mayor volumen de trabajo efectivo en menor tiempo de entrenamiento. Es decir, busca aumentar el tiempo que pasamos bajo tensión, el tiempo que pasamos en ese ejercicio, pero sin necesitar muchas series a lo largo del día, ya que Henry, como actor que es, tiene también una exigencia muy grande en su papel, y de hecho luego vamos a ver algunos aspectos en los cuales la rutina está planteada para ello. En definitiva, le debemos hacer peso muerto rumano y también se incluye una cinta de resistencia para mejorar la activación del glúteo medio. Así que ya empezamos a ver cómo parece que su entrenador tiene grandes nociones sobre entrenamiento y las cosas que hace están justificadas, que al final es lo más importante a la hora de valorar una rutina. Lo importante no es lo que elijas, sino que seas capaz de justificar por qué has elegido cada ejercicio. Así que fase negativa lenta, repeticiones lentas para hipertrofia. Y en este punto diréis: muy bien, Ángel, si entonces hay que hacer repeticiones lentas para hipertrofia, ¿puedo hacer siempre en mi rutina repeticiones lentas? No, como siempre, todo es cuestión de equilibrio, ya que estar constantemente realizando repeticiones lentas va a suponer también que se vea afectada la fase positiva, la fase de subida, y que puedas ejercer menor intensidad en esta fase de subida. No queremos eso, ya que la intensidad, la carga que puedes manejar, es también uno de los factores fundamentales. Por lo tanto, equilibrio. ¿Se pueden incluir repeticiones lentas? Sí. Mi recomendación personal, ¿cuál sería entonces? Incluir repeticiones lentas cuando tengamos un ejercicio en el cual nos cuesta, por ejemplo, activar una zona muscular. Por ejemplo, si te cuesta activar el pectoral, puede tener sentido incluir una negativa lenta en un cruce de polea para mejorar así la activación y la conexión mente-músculo. Pero no vayáis a los extremos y no baséis toda tu rutina, no baséis toda vuestra rutina en repeticiones lentas. Pasamos al siguiente punto y hemos visto a Henry hacer hiperextensiones. Bien, no soy un gran amigo de las hiperextensiones, principalmente porque me parece que la zona lumbar debe estar siempre trabajando junto al glúteo, junto a los isquios y junto a toda nuestra zona posterior de nuestro cuerpo. Pero en este caso tampoco me parece un mal añadido, principalmente porque su entrenador hace hincapié en que esta hiperextensión se va a realizar activando el glúteo, contrayendo el glúteo y no utilizando la zona lumbar. Por lo tanto, en ese aspecto, teniendo en cuenta que, como dice su entrenador, tiene escenas a caballo, tiene escenas donde debe mantener una espada y todo lo que eso conlleva para la zona lumbar, me parece que tiene sentido y en ese punto puede estar bien incluida. Así que tampoco nada que objetar en este punto, aunque, como digo, no es el ejercicio que yo priorizaría y quizá haría más peso muerto, hip thrust, etcétera, etcétera. Pero no está mal, ni mucho menos. Y pasamos ahora a hablar sobre el abdomen y los oblicuos, una de las zonas
sin duda más perseguidas por todo el mundo, una de esas zonas que todo el mundo quiere mejorar, y aquí de nuevo me ha sorprendido mucho el ejercicio elegido. El actor y su entrenador han optado por Press Palov, teniendo en cuenta que estamos hartos de ver en las transformaciones de Hollywood ejercicios que son todos muy exóticos y el clásico crunch abdominal y triseries y series a 200 repeticiones, que no tienen ningún sentido. Creo que es un soplo de aire fresco el ver que la gente empieza a incluir ejercicios mucho más interesantes y más útiles como este Press Palov. Y además también de nuevo tiene sentido, de nuevo se justifica por qué se incluye este ejercicio. With this especially, this helps with one, endurance when I have to do a fight scene over and over and over again with a sword. If I'm using a real sword, real weighted sword, it's very heavy and requires lots of endurance to do the moves safely and perfectly each time, and it also allows for nice explosive movement, which is very typical for The Witcher. Pero la cosa no queda aquí, como he comentado hay mucho que mencionar y muy interesante, también se incluyen microcambios. Una alternativa a nivel estético que la gente no conoce demasiado, pero que puede tener sentido en ejercicios accesorios, en ejercicios de grupos musculares pequeños. ¿Por qué? Porque estos microcambios dentro de una serie permiten una mayor activación y un mayor reclutamiento a nivel muscular. ¿Cómo lo utiliza Henry? Le hemos visto hacer una elevación en 3 puntos diferentes, una elevación lateral en 3 puntos diferentes. Primero, una elevación lateral normal, luego ligeramente en un plano más escapular y finalmente en un plano casi de elevación frontal. ¿Qué conseguimos de nuevo con esto? Principalmente realizar 3 ejercicios en muy poco tiempo de rutina, y además también utilizar estos microcambios para conseguir un desarrollo completo y una activación completa. Sí que es cierto que yo personalmente nunca recomiendo hacer elevación frontal. ¿Por qué? Porque esa zona del hombro ya se lleva mucho estímulo en cualquier press de pecho y en cualquier press de hombros. Pero en el caso de Henry, de nuevo vuelve a tener sentido. ¿Por qué? Porque esa espada que tanto pesa la va a mantener siempre en una posición de elevación frontal y un trabajo principalmente del deltoides anterior. Por lo tanto, en este caso tiene sentido. Y también tenemos algo interesante a destacar en el trabajo de bíceps. Le hemos visto realizar bíceps con tensión constante en la mano, en el brazo que no está trabajando. Es decir, mientras un brazo realiza una repetición completa, el otro se mantiene en un trabajo isométrico constante, como estáis viendo en pantalla. De nuevo, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué busca su entrenador? Principalmente un trabajo conjunto de antebrazo y de bíceps. Es decir, mientras un bíceps está trabajando, el otro se centra también en un trabajo isométrico mayor, más centrado en antebrazo. De nuevo, esto tiene sentido también, ya que Henry la espada pesa y el trabajo de agarre y antebrazo le va a ser muy importante para él. Quizá en una rutina normal no me parece algo esencial, quizás si vuestro objetivo es puramente hipertrofia o de fuerza, no pasa nada si uno de los bíceps descansa mientras el otro trabaja. Pero en este caso, de cara a priorizar también el antebrazo, puede tener cabida. Y llegamos a un punto polémico, pero siempre interesante, es Henry Cavill. La pronunciación no sé si está bien del todo el apellido, pero os prometo que hago lo mejor posible. Es una persona natural. A ver, evidentemente nunca vamos a saber si es una persona 100% natural, no vivimos con él y eso solo lo sabe él. Y además tenemos en cuenta que en Hollywood necesitan dar cambios relativamente rápido para ciertos papeles y esto puede hacer que a lo mejor utilicen sustancias. Pero esto no nos importa, esto no nos afecta. Lo que nos afecta es si el cuerpo de Henry es conseguible de forma natural. Y aquí mi respuesta es un rotundo sí. Le vemos un gran tamaño, un gran desarrollo, pero también es una persona con una estructura bastante grande. Por lo tanto, no considero que tenga un desarrollo muscular sospechoso ni inalcanzable de forma natural. Además, también es cierto que Henry mantiene un porcentaje graso bastante definido durante todo el año, pero el propio actor indica que hace cardio en ayunas todos los días durante la semana. Si juntamos este cardio en ayunas, mayor actividad, con su propia actividad como actor, más entrenamiento con pesas, es de comprender que mantenga un buen tono definido durante todo el año. ¿Es mejor hacer cardio en ayunas? ¿Es peor? No, es totalmente indiferente. La evidencia actual demuestra que aunque es cierto que durante el cardio en ayunas vas a quemar más grasa, durante el sustrato energético va a ser la grasa, a lo largo del día todo se va a equilibrar y lo importante es el déficit total de tu dieta. Entonces, de nuevo, puede tener sentido, me parece que Henry es alcanzable de forma natural, que es lo importante. Si te gusta como referencia, me parece una persona que es bastante creíble, bastante fiable, no sabemos si ha utilizado sustancias, pero eso no nos importa y sobre todo además creo que tiene un mensaje muy positivo que os dejo a continuación. The most important thing to remember is that you are you. Everyone has
a different genetic makeup. Everyone is at a different stage of fitness or training, or even has a different amount of calories going in. So you do you, and just make sure each workout is the hardest that you can do it. Don't look at the person next to you, just work out whether you worked as hard as you could for that workout. Y nada más, equipo, hasta aquí el vídeo. Creo que ha quedado un vídeo bastante interesante, bastante útil, pero si tenéis cualquier duda, dejadmela en un comentario, y también si tenéis cualquier otro actor, personaje del que queráis información, dejadmelo en la caja de comentarios, porque leeré todo e intentaré traer información al respecto. Nada más, ya me callo. Como siempre, gracias por estar ahí, deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Opportunity.